eh, no habían representantes en cada mesa de votación de los distintos candidatos, pregunto yo, o partidos, y el PRD se jactaba siempre de que ellos tenían presencia en todos los circuitos electorales, en todos los distritos, en todos los corregimientos del territorio nacional. Janine. Buenos días. Como en efecto usted dice, Álvaro, es así. Algo de lo que los partidos normalmente siempre se jactan, pero en concreto en este caso hablando del PRD, es de esa gran maquinaria, de que ellos tienen todo cubierto. De hecho, usted llegaba el día 5 de mayo a los centros de votación y había gran afluencia de personal afuera de las mismas escuelas, vestidos e identificados con la camisa del partido de gobierno y demás. Sin embargo, entonces ahora estamos viendo este tipo de acciones, ¿no? Y si bien es legítima y es un derecho que tenemos de poder presentar una impugnación, la misma debe ser sustentada. Entonces ahora el peso recae sobre el Tribunal Electoral, que debe verificar si en efecto existen los méritos para que la misma pueda proceder o no. Y en dicho caso, bueno, de nuestra parte solicitarle que por favor dentro de los términos sí que marca la ley, pero que se dé a ser posible pues la acreditación de los diputados que realmente han sido electos por la ciudadanía antes del 1 de julio, para que ese día podamos estar entonces desde la Asamblea Nacional haciendo lo que nos corresponde, que es haciendo nuestro trabajo de una manera transparente, con rendición de cuentas, como han sido nuestros compromisos, porque sé que ahí se hace referencia, por ejemplo, a los miembros de la coalición Vamos, y hay varios de ellos afectados con impugnaciones, y lo que cabe ahí es más bien, Álvaro, un rejuego político con querer especular que no estén acreditados ciertos candidatos para que no puedan votar entonces el día 1 de julio en esa Asamblea Nacional. Janine Prado es la jefa de bancada de Vamos a partir del 1 de julio en la Asamblea Nacional de Diputados. Janine, ¿crees entonces que hay una intención clara detrás de este tipo de impugnaciones contra los candidatos de Vamos? Yo considero que sinceramente sí existe, porque como usted dice, todos tenemos representantes de mesa, ahí está el personal del Tribunal Electoral, hay delegados electorales el día de las votaciones. En alguna acta incluso se hizo señalamiento del 9-1 y al momento de nosotros verificar por qué en redes se estaba especulando con este tipo de señalamientos, podíamos ver claramente que en las actas, en la parte de incidencia, había una aclaración sobre cualquier pequeña duda que pudiera surgir en la misma. Entonces yo creo que se tuvo el momento. Ahora entonces, ¿por qué haber esperado hasta el último segundo para estar presentando estas impugnaciones? Yo creo que más bien le veo un trasfondo político más que legal, y por eso hago ese llamado al ente competente en este momento para que resuelva dentro de los términos lo antes posible para que no se pueda dar esto el 1 de julio. Estamos hablando, Rolando, de que pudieran, si el Tribunal Electoral no le da el tiempo para resolver esto, estar ausentes entre 15 y 17 diputados, si es que no hay más impugnaciones. Buenos días, Álvaro. Buenos días, señora magistrada, diputada. Mira, yo he estado viendo con alguna atención este escenario de impugnaciones y con algunas excepciones casi siempre están dirigidas al movimiento Vamos. Y ya también empiezo a preguntarme si es que no hay detrás de todo esto una segunda intención, que es como tú dices, evitar que estén presentes los diputados de Vamos el 1 de julio y algunas semanas más hasta que este asunto de las impugnaciones se resuelva. Y también veo con preocupación este tipo de cosas, Álvaro, el tiempo que ha transcurrido de allá hacia acá, más el hecho de que el PRD siempre ha estado repitiendo que tiene una gran maquinaria, que su gran fortaleza es precisamente su organización en tiempo de elección, pues me llama mucho la atención, ¿no? Y me preocupa un poco que este tipo de cosas sigan dándose en los próximos días y semanas. Pareciera que hay como una intención velada
Digo velada porque lo que están haciendo es usar la ley para retrasar la toma de posesión de diputados. Yo no dudo de que el Tribunal Electoral vaya a hacer su trabajo, pero lo cierto es que en estas circunstancias uno no puede menos que pensar mal en en este tipo de cosas. Casi siempre es vamos y con algunas excepciones es a otros partidos. Parecieran que los partidos políticos se sienten amenazados por la presencia de nuevos diputados independientes en el seno de la Asamblea Nacional. Janine, usted ha sido electa jefa de bancada de Vamos. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? ¿Ya definieron cuál será la hoja de ruta el 1 de julio, el día en que se elija a el presidente y los 2 vicepresidentes de la Asamblea, el secretario y subsecretario de la Asamblea, que ese es un cargo, o son 2 cargos por 5 años? ¿Ustedes van a apoyar algún candidato o irían con candidatura propia o están logrando definir un consenso entre ustedes y otros diputados electos? Bueno, nosotros hemos sostenido algunas conversaciones y todavía seguimos en ese proceso porque definitivamente, si bien nosotros somos la bancada con mayor número de diputados, tenemos 20 diputados en esa bancada independiente Vamos, sin embargo sabemos que para la elección del 1 de julio se necesitan 36 votos, con lo cual seguimos en esas conversaciones y todavía no hay nada definido hasta la fecha en concreto. Lo que sí es una meta real y por la cual como jefa de bancada, que es una gran responsabilidad en este momento, más de quien estoy recibiendo ese mandato, el actual jefe de la bancada independiente es el diputado Juan Diego Vázquez, pues es definitivamente la meta que nos hemos trazado, que es trabajar en una asamblea que trabaje en consenso, que tenga como principales prioridades el resolver las necesidades principales de nuestro país, y para eso se necesita una agenda legislativa que vaya dirigida precisamente a promover esa legislación innovadora y no llegar a improvisar sobre temas tan importantes como la salud, la recuperación económica y la generación de empleos, el deporte. Tenemos el agro, que estuvimos sosteniendo una reunión en estos días. Entonces hay temas muy importantes, hay muchas necesidades de los panameños, son de vieja data. Tenemos el problema de la falta de agua potable, tenemos una propuesta de un anteproyecto de ley basado en el derecho humano al agua, y esa va a ser más bien lo que nosotros queremos presentar a partir del 1 de julio, por supuesto con esa reforma al reglamento interno de la Asamblea, que aunque otros digan que no es importante, es una prioridad. Sí, tenemos que tener orden desde la casa para poder dirigir lo demás. Y eso no quita que el debate por ese reglamento interno de la Asamblea vaya a excluir otros debates en otros temas importantes. Es que, Rolando, decir que el tocar o reformar, analizar el reglamento interno de la Asamblea quita tiempo a la Asamblea frente a otras prioridades, es tratar de engañar a la población. Porque en la Asamblea hay varias comisiones que estarían funcionando al mismo tiempo, mientras creo que Credenciales es la que se encargaría del reglamento interno, Rolando, es Credenciales. Ajá, tienen que presentar un anteproyecto. Pudiera estar analizando el tema, todas las otras comisiones debieran estar trabajando en otros temas. Así de sencillo. Es que Álvaro, ya hay anteproyectos o proyectos de ley para reformar el reglamento interno. Es decir, solamente habría que revisarlo para actualizar las actualizaciones que se necesitan. Pero es obvio que una revisión del reglamento interno de la Asamblea podría poner en peligro los privilegios a los que se han acostumbrado durante muchos años nuestros diputados. Y es que cuando tú examinas, por ejemplo, lo que ocurrió, las importaciones, los teléfonos, pasaporte la diplomático, la gasolina que se le asigna a un diputado, o sea, son exageraciones que los hace miembros de una casta
una casta política y los pone por encima del resto de los ciudadanos, cuando lo que deberían es estar a la par o por lo menos con los mínimos para poder trabajar, con los mínimos privilegios para trabajar. Pero es que cada vez que llegan allí quieren reformarlo, no para disminuir estos privilegios, sino todo lo contrario, ¿no? Y contrario a lo que dicen los diputados, yo creo que se hace necesario el hecho de que esto se prepare en las primeras semanas, proyectos que busquen modificar el reglamento interno. Pareciera que no se dan cuenta de que están perdiendo terreno político en las elecciones debido precisamente a ese tipo de prebendas, a este tipo de privilegios, y se niegan aún así a reformarlo. Eso de que no es necesario, de que eso es sencillamente una excusa para no abordar el sensible tema de los privilegios de los diputados en el reglamento interno de la Asamblea. Janine. No solamente abarca los privilegios, también incluye temas tan importantes como dotar a la Asamblea de transparencia, de que rinda cuentas de una manera pública, de que, por ejemplo, todas las votaciones sin excepción sean electrónicas para que la ciudadanía tenga ese poder fiscalizador y pueda estar observando si es congruente lo que el diputado está hablando con después si su voto se relaciona con el mismo, que la comisión de presupuesto, quizás la comisión más importante que hay en la Asamblea, no pueda sesionar a puerta cerrada, y cosas como esa están dentro del reglamento interno y permiten que hoy en día ocurran este tipo de cosas. Entonces, por eso sí es importante que se dé ese debate y que se ponga la casa en orden. Entonces, ustedes, yo te hago esta pregunta, Janine, dentro del análisis que han hecho, ¿consideran la posibilidad de respaldar a Luis Eduardo Camacho para la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados? Sinceramente, Álvaro, como le mencionaba, nosotros estamos teniendo conversaciones con las diferentes bancadas, por supuesto a lo interno nuestro. Nosotros tenemos que llegar a un consenso entre los miembros de la bancada independiente Vamos y demás. Sin embargo, esa no es una opción que yo veo en el panorama. Nosotros muy probablemente vamos a estar presentando una opción muy pronto. Igual tenemos otras reuniones pendientes que esperemos se puedan dar lo antes posible, y con ello entonces tener más claro el panorama hacia el 1 de julio, pero creo que en alguien que, por ejemplo, dentro de una de nuestras principales propuestas, como es esa, está haciendo una afirmación tan contraria, pues no lo vería en la línea. Y dentro de las reuniones que han tenido, ¿hay posibilidades de que diputados de otros partidos, llámese Panameñismo, Cambio Democrático, Partido Popular, incluso el PRD, se sumen a la propuesta de ustedes? Yo sí lo veo y lo visualizo, Álvaro, porque siempre he sido o trato de ser muy responsable con algo, y es que si bien quizás por el calor de las elecciones y demás se trata como de satanizar a los partidos políticos como en general, yo pienso que eso no debe ser así, porque siempre he recalcado que hay personas buenas en todos lados, igual que tampoco no todo por ser independiente tendría que ser meramente bueno. Entonces lo importante es rescatar que hay diputados electos que yo sí les veo la intención de querer trabajar en una agenda legislativa que realmente resuelva los problemas del país, y hacia ahí debemos ir. O sea, realmente esto debe ser un consenso donde todos aquellos que tengan esa visión de trabajar por el país y por resolver las necesidades de todos los panameños, entonces se sumen a poder dar esa opción el 1 de julio en la Asamblea, con un buen presidente o presidenta de la Asamblea que empiece a disponer cuáles son las prioridades a lo interno de este órgano, que recordemos es el más representativo de la ciudadanía y que por tanto tiene que empezar a hacer su rol de una manera eficiente. Señora licenciada Janine, tenemos grandes expectativas sobre el desempeño que ustedes van a realizar en la Asamblea, y me voy a adelantar un poco en el tiempo, pero justamente porque recuerdo perfectamente que al inicio de la gestión, o creo que en campaña, el diputado Juan Diego Vázquez y el licenciado Gabriel Silva indicaban que ellos no iban a ir por una reelección. Ustedes como bancada han conversado sobre este tema. Si lo han hecho, perfecto, me gustaría que nos los comentara, pero si no lo han hecho, quisiera conocer su postura sobre el tema de la reelección.
de diputados? A lo interno, como bancada, todavía no ha sido tema de discusión. De hecho, nosotros sí hemos firmado como candidatos de la coalición Vamos compromisos muy específicos. Sin embargo, ese punto no está dentro de esa carta de compromisos. En lo personal, yo considero y respeto que sí, bien fue su derecho, tanto del diputado Juan Diego Vázquez como de Gabriel Silva, porque había sido parte de sus promesas de campaña, pero yo creo que más bien la pregunta en ese momento era si la ciudadanía hubiera respaldado o no esa reelección, a diferencia de con otros diputados que, por ejemplo, sabemos que han hecho un trabajo legislativo completamente diferente. Sí. Y yo creo que en ese caso la ciudadanía sí pedía la reelección de estos diputados. Entonces creo que va a depender mucho a lo interno, pues de mi desempeño a lo largo de estos 5 años en la Asamblea Nacional, que sin duda alguna son un gran reto. Tenemos, como quien dice, a todos los panameños fiscalizando precisamente ese trabajo que hagamos desde la coalición Vamos y como miembro de la bancada independiente. Entonces creo que a partir de ahí sería que se tomaría una decisión más adelante. Así es, así es. Otro de los temas que me gustaría abordar con ustedes es precisamente lo que va a ser la presencia de ustedes en las comisiones. Eso es sumamente importante y vital. Comisiones importantes como presupuesto, gobierno, credenciales. ¿Cómo van ustedes precisamente a manejar estos temas? Bueno, con total transparencia y consenso, eso es lo principal. Así que gracias a Dios tenemos una bancada de 20 diputados, todos preparados. Recientemente nosotros el día sábado estuvimos en una capacitación en Panamá, precisamente para eso, para llegar sin improvisar a la Asamblea Nacional. Y entonces estamos encaminados a tener una representación en cada una de las comisiones, con más de probablemente 2 miembros de la bancada por cada comisión. Así que yo creo que ahí van a haber debates muy interesantes, buscando precisamente la mejor labor legislativa en favor del país. Rolando, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar precisamente sobre la Comisión de Presupuesto. Esta comisión es muy importante, como bien lo dijo usted. Entonces yo quisiera saber cuáles son, digamos, la postura que lleva el movimiento de diputados independientes a la comisión. Porque como bien lo decía usted, en esa comisión el presidente puede decidir la discusión a puertas cerradas del presupuesto, y eso es algo que ha traído serios problemas en el pasado. El mismo diputado Vázquez ha denunciado situaciones muy, muy preocupantes en el seno de la Comisión de Presupuesto. Y por eso me gustaría saber cuál es la postura que lleva los diputados de Vamos para esta comisión, que me parece que es, como creo que lo creen ustedes, que es de las más importantes dentro de la Asamblea. Sin duda alguna, la postura es clara y firme, que es trabajar con transparencia. Entonces, adicional a eso, creo que va a haber dos vertientes en este sentido. Una sería si logramos la reforma al reglamento interno, que esto ya no se pueda dar. Y 2, la posibilidad de que alguno de los miembros de la bancada independiente Vamos pueda presidir esa comisión y, por tanto, dotar de esa transparencia a la misma. Entonces, creo que ahí es parte importante de lo que se debe dar. Igual que indistintamente de presidirla o no, quienes sean miembros de esa comisión deben trabajar por fiscalizar que todo lo que en ella se presente se sustente, porque muchas veces lo que falta también es rendición de cuentas. Ahí vemos cómo llegan ministros, directores, y al momento de preguntarle para atrás por lo que sería un verdadero informe de rendición de cuentas, entonces cancanean, titubean y no dan una respuesta clara sobre el mismo. Y recordemos que tenemos el presupuesto más alto de la historia, entonces creo que al momento de volver a sustentar en esa comisión el nuevo presupuesto para el 2025, va a ser muy importante exigir esa rendición de cuentas de este presupuesto 2024. Bueno. Gracias, Yanin, por estar con nosotros, y esperamos seguir en contacto precisamente porque ahora es que viene lo bueno. Aquí no hay... Con mucho gusto. Aquí no hay nada que